Bienvenidos amigos a Rendición de Cuentas. Esta semana con un tema sumamente importante, el tema de la planificación como herramienta del desarrollo nacional. Bienvenidos. Con el propósito de formular y gestionar la Estrategia Nacional de Desarrollo, se creó el Instituto de Planificación para el Desarrollo, cuya función principal es generar escenarios prospectivos sobre temas emergentes en el ámbito económico, social, tecnológico, administrativo y ambiental. El economista Guillermo Salazar está a cargo de la mencionada entidad, que busca fortalecer la función de planificación en el país en la visión de desarrollo a largo plazo y que asegure las transformaciones que se demandan para un crecimiento sostenido. Para el desarrollo del país se requieren diferentes tipos de políticas públicas que son necesarias y en la cual se fortalece nuestro crecimiento. La institución es una de las principales acciones que tenía establecida el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, durante los 5 años de su administración. De hecho, era la acción número 2 del Plan de Acción y así quedó establecido en el Plan Estratégico de Gobierno. Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas. La planificación históricamente ha sido parte estratégica en el desarrollo de cualquier nación. Y en el caso de Panamá, durante el último cuarto del siglo XX, Panamá acudió a la planificación como una herramienta para poder garantizar etapas de desarrollo. Sin embargo, después esto fue eliminado. Durante su campaña presidencial, su campaña electoral, el presidente Laurentino Cortizo Cohen hizo la promesa de reactivar la planificación como herramienta, ¿verdad?, de desarrollo del país. En abril del año pasado se creó el Instituto de Planificación y al frente del cual quedó el licenciado y catedrático Guillermo Salazar. Lo tenemos hoy con nosotros, vamos a conversar sobre esto. Bienvenido, Guillermo, a Rendición de Cuentas, gracias por estar con nosotros. Y tú, que has sido una figura vinculada a todo este quehacer político del país hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, Guillermo, pero has sido protagonista de todo esto. Quisiéramos que nos hablaras un poco de por qué nuevamente la planificación. Esto que se abandonó en un momento determinado ha sido retomado, además de la promesa que hizo el presidente, ha sido retomado como una herramienta real, efectiva, al frente de la cual tú estás. ¿Por qué otra vez planificación? ¿Qué pasó ahí? Primero agradecerte la oportunidad, Julio, de explicarle a la ciudadanía toda esta temática. En principio es importante reconocer que la planificación es necesaria para cualquier actividad económica o actividad humana inclusive. Claro. Hay familias que planifican el realizar la educación de sus hijos. Sí, la educación de sus hijos. Cuando tú te inscribes en la universidad también has planificado desarrollar una carrera, culminar en determinado tiempo, pero tienes sobre todo un objetivo específico allá adelante. Claro. Esto lastimosamente fue abandonándose poco a poco. ¿Por qué? Porque hay corrientes en economía que pensaban que dejar a la mano invisible el desarrollo de las actividades económicas era suficiente. Nos dimos cuenta que no es así. Aquí hubo un Ministerio de Planificación y Política Económica a partir de los años 70 y después desapareció. Exactamente, y se cambió por un Ministerio de Economía y Finanzas y se concentró en el manejo presupuestario básicamente. Y se fue dejando de lado el manejo perspectivo. ¿Qué significa esto? De la proyección hacia donde queremos ir. Claro. Y eso es importante conocer. Fíjense, durante la década del 70 y parte de la década del 80, teníamos un objetivo específico: lograr la recuperación del área canalera, del Canal de Panamá. Todo el recurso que eso implicaba. Y de allí en adelante se nos planteó también que después de logrado ese triunfo de todos los panameños, había que atender la patria doméstica, dijo el general Omar Torrijos. ¿Y a qué se refería? El aspecto social, el aspecto de la desigualdad, como había crecido la economía panameña, teniendo un área transísmica central,
muy grande y el resto del país con poco crecimiento y menos desarrollo. Esa planificación incorporó, creo que por primera vez en la historia del país, un plan de desarrollo nacional, ¿verdad? Que fue formulado en su momento por el doctor Nicolás Ardito Barleta y una serie de economistas que giraron en torno al general Torrijos. Economistas y arquitectos inclusive, ¿no? Entonces, esto se fue dejando de lado, se dejó mucho a la espontaneidad. Si yo quiero invertir en una actividad, bueno, yo invierto en esa actividad, pero no guarda relación con lo que otros están haciendo. Un poco la libertad del mercado. Exactamente, pero se llevó al abandono de la orientación estratégica. Y uno de los objetivos de este Instituto de Planificación para el Desarrollo, hay que hacer énfasis en esto, que el enfoque que le da el presidente Nito Cortizo es para el desarrollo, tiene como tarea fundamental lograr entre todos construir una nueva visión de país para el año 2050, consultada con todos los sectores, pero sobre todo definiendo ese objetivo estratégico de largo plazo. Y eso nos lleva a relacionarnos con esa estrategia que hubo en la década 70-80. Esto estaba planteado después de la campaña electoral. Entiendo que la intención del presidente era arrancar en el 2019 o en el 2020 con este Instituto de Planificación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comenzamos en ese instante? Efectivamente, pero luego las fuerzas se concentraron en atender otro tema muy importante que surgió. Sí, y sobre todo atender, salvar vidas. El propósito de salvar vidas dio prioridad entonces a atender este tipo de relaciones, de actividades, de iniciativas que hubo que hacer muy rápidamente, y se suspendió el confeccionar el Instituto de Planificación. No fue sino hasta principios del año pasado, 2022, cuando se adopta ahora sí la oportunidad de construir ese instituto. Podríamos pensar que si el Instituto de Planificación hubiera comenzado, por ejemplo, en el 2020, el nivel de actividad del gobierno hubiera sido mayor que el que ha logrado. Por supuesto, fíjate que estuviese basado, y así se va a basar, primero en un plan estratégico 2050. Okay. Luego, apoyado, ¿por qué? Por el plan Uniendo Fuerzas, que delineó tareas y objetivos para llevar adelante durante el quinquenio 2019-2024. Incorporando a las fuerzas vivas del país a Por esto. supuesto, y agregar otro elemento que fue el plan estratégico de gobierno, que por ley todos los gobiernos cuando inician deben presentar a la nación panameña. Claro. Esos tres elementos deben orientar entonces sí la confección de una nueva estrategia de desarrollo nacional que sea consultada, que permita la amplia participación de todos los sectores. Fíjese que ha habido esfuerzos, hay sectores de la economía nacional que han estado tratando de hacer un diseño estratégico del país, claro, pero es de este sector, no de todos los sectores. No de todos los sectores. Y lo que queremos en esta fase es tratar de lograr entre todos, con participación y sobre todo con propuestas de esa visión del Panamá que reduzca las diferencias regionales, que reduzca las diferencias sociales sobre todo, y que enfrente el potencial que tiene como país, porque sí tenemos, y hay que decirlo, claro, un amplio potencial para mejorar las condiciones. Aquello de que Panamá es un gran país no es solamente una consigna, ¿no? Es un hecho. Es un hecho, es una realidad. Lo demuestran las calificaciones que nos hacen desde afuera y que algunos panameños no la visualizan todavía. Entonces, el propósito de todo este esfuerzo es que los panameños visualicemos ese objetivo nuestro apoyándonos en los recursos que tenemos. Profesor Salazar, ¿cuáles son en estos instantes las prioridades de este Instituto de Planificación? Para este año, son 17 meses lo que quedan, ¿cuáles son las prioridades? Sí, fíjate que siempre hay oportunidad para trabajar y hacer la planificación.
Que lo estamos iniciando recientemente es una realidad, pero no quita esto la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, la tarea fundamental es ayudarnos a construir entre todos ese diseño estratégico de país. ¿Qué país queremos en el 2050? Para poner una meta. Claro. Ya las Naciones Unidas habló de 2030, pero el 2030 es ahora mismo. Así es. Y a la vuelta de la esquina. Tenemos que resolver el tema en el 2030, pero seguir hacia el 2050. Claro. Segundo, ayudar a atender los temas coyunturales también, porque hemos observado que gran parte de la ciudadanía se enfoca en la atención del problema inmediato, claro, de lo que hoy lo está agobiando, pero no necesariamente resolver ese problema nos lleva en la ruta correcta que debemos obtener. Las luces largas. Exactamente, aquí hay que usar luces cortas y luces largas. Como va uno en la carretera, pero sabe un objetivo, voy a llegar a determinado lugar. ¿Se están incorporando los objetivos del milenio a esta planificación? Es parte de ese esfuerzo, es parte porque es una orientación, es un reconocimiento al esfuerzo que hace la humanidad por identificar, por ejemplo, el combate a la pobreza, la reducción de las desigualdades, la incorporación de sectores que hoy están aislados, pero incorporarlo a la actividad económica nacional. Y fíjate que en Panamá tenemos una amplia diversidad de estos, le llamamos en economía, modos de producción. Modos de producción. Entonces tenemos desde la comunidad primitiva, que todavía subsiste, así es, ¿verdad?, con sus limitaciones, pero con un amplio potencial de lograr mayores beneficios para esa población, que hoy no se está logrando suficiente. Se está logrando, hemos avanzado. Se ha logrado reducir la pobreza a pesar de estos 2 años de pandemia. A eso iba. Organismos como la CEPAL y organismos como Naciones Unidas hablan de la reducción de pobreza en Panamá y de la reducción de la extrema pobreza. ¿Cómo se está registrando eso en el Instituto de Planificación? ¿Qué información nos tiene usted al respecto? Fíjese que ya hasta la Organización de Naciones Unidas como la FAO también está reconociendo que Panamá ha logrado un éxito en esa tarea, que no es suficiente, es cierto, pero que ha sido un avance importante. Enfrentar la pandemia con programas como el Plan Solidario, ¿verdad?, esto ayudó a evitar ese crecimiento de la pobreza que se han registrado en otros países. Claro. Nosotros, a pesar de esa situación, logramos reducir la pobreza. Es muy importante puntualizar aquí, profesor Salazar. Hay países en la región, ¿verdad?, donde la pandemia en efecto incrementó los niveles de pobreza. ¿Por qué no pasó eso en Panamá? Precisamente porque hubo esa atención de todo el equipo de gobierno, porque ahí sí se mantuvo todo el equipo de gobierno orientado hacia, uno, evitar tantas muertes, claro, como ocurrió en otros países, pero además de eso, atender a esa parte de la población que estaba siendo afectada porque se cerraron centros de trabajo, porque hubo que atender en comunidades muy aisladas también, por llevar la vacunación a todo el país, un programa exitoso, reconocido internacionalmente. Se centraron las fuerzas en tratar de darle atención a esa población. Y no retroceder. Exactamente. Y por otro lado, ya hemos creado entonces todas las condiciones para que ahora toda esa fuerza y todo ese equipo de gobierno se enfoque ahora en elevar la producción, la productividad e incorporar a parte de la población que hoy todavía se mantiene aislada. Muchos países de la región, a tenor de todos estos problemas de carácter social, registraron explosiones significativas. Colombia el año pasado generó casi 40 muertos en confrontaciones. En Chile se produjeron situaciones similares, en Bolivia se han producido situaciones similares y en otros países. ¿Cómo la planificación, esto que usted está dirigiendo, impide que en Panamá se registren escenarios de confrontación tan radical como se produjeron en los otros países? Fíjate, con darle participación a todos los sectores. Nosotros tenemos la orientación del señor presidente de que es conveniente y necesario que se incorporen
diversas opiniones para lograr una definición y un objetivo que se pueda ajustar al plan que como gobierno habíamos diseñado. Sumando fuerzas. Pero efectivamente incorporando esas otras fuerzas que hay. Y hay un gran potencial en el sector financiero, en la producción de alimentos, en el aprovechamiento de nuestros recursos, no solamente recursos minerales, sino también en general recursos naturales como el agua. Por ejemplo, nosotros debemos incorporar en la planificación el aprovechamiento eficiente del agua en nuestro país, que es uno de los 7 países donde hay mayor precipitación pluvial, sin embargo, es poco lo que estamos aprovechando. Estamos conversando con Guillermo Salazar, con el licenciado Guillermo Salazar, catedrático universitario, y que es el director del Instituto de Planificación de nuestro país. Vamos a un corte y pronto regresamos para seguir en este interesante intercambio con el profesor Salazar. Ya volvemos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, firmó el libro de felicitaciones por la coronación del rey Carlos III del Reino Unido en la sede de la Embajada Británica en Panamá. Cortizo Coin, que fue recibido por el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña, Tim Stew, y su esposa Shavania Carter, envió sus mejores deseos al rey Carlos III, a la reina Camila y a todo el pueblo británico, con motivo de este hecho histórico para toda la comunidad internacional. El órgano ejecutivo, a través de los Ministerios de Cultura y Educación, presentó ante las federaciones de bandas independientes el borrador del proyecto de ley que busca regular y establecer un marco legal y cultural de estas agrupaciones musicales de la República de Panamá. El borrador del proyecto será enviado a ambas federaciones para su revisión y aporte, posteriormente al Ministerio de Cultura para su revisión final. Luego se somete al Consejo de Gabinete y finalmente se presenta a la Asamblea Nacional. Los residentes de El Chorrillo podrán disfrutar de la renovación de sus calles porque el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, entregó la orden de proceder del proyecto para completar una renovación urbana que mejorará integralmente la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del corregimiento. La orden de proceder, entregada en presencia del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, involucra el estudio, diseño, construcción y financiamiento para la renovación de la infraestructura urbana del Chorrillo, a un costo de $65.2 millones y será ejecutada por la empresa contratista Centro Equipos S.A. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, aprobó 2 créditos adicionales al presupuesto general del Estado del 2023 a favor del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para invertir en mejoras a varias potabilizadoras del país y para compras de medicamentos y equipos quirúrgicos del Hospital del Niño. El director del IDAN, Juan Antonio Ducret, explicó que el crédito adicional por $41 millones se utilizará para gastos adicionales por trabajos de emergencia ambiental, mejoras en varias potabilizadoras a nivel nacional, particularmente en la potabilizadora Rufina Alfaro en Los Santos y compras de repuestos. Bien amigos, tenemos en esta edición de rendición de cuentas al profesor Guillermo Salazar, director del Instituto de Planificación de nuestro país, una de las promesas de campañas que hizo el presidente Laurentino Cortizo y que se materializó a partir de abril del año pasado. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que tenemos para este periodo? Son 17 meses lo que quedan de gobierno. Yo supongo que hay prioridades centradas en la labor del instituto. Díganos. Sí, fíjate Julio y la comunidad en general, que una de las orientaciones principales es estructurar esa visión y esa estrategia de desarrollo nacional, que debe contar con la participación de los diversos sectores. Nosotros estamos ya iniciando el proceso de amplia consulta que nos va a llevar a integrar las visiones que tienen sectores empresariales, sectores obreros, sectores campesinos incluso que han estado planteando la necesidad. Las comunidades indígenas también deben ser incorporadas, el sector femenino. Todo el potencial del país. Y sobre todo con el propósito
de que en conjunto definamos ese objetivo de largo plazo. Logrado esto, esa primera visión es lo que nos debe permitir entonces trabajar en el diseño de programas, de proyectos, tanto para el sector público como para el sector privado, y generar una amplia participación de las personas en la economía nacional. A propósito de lo que ha dicho, ¿cómo ha reaccionado el sector privado a esto? O sea, ¿cómo se ha incorporado y cómo está participando? Bueno, de muy buena forma. Fíjate que hay iniciativas del sector empresarial que lo habían hecho a nivel regional, habían ido regionalizando. Y entonces el occidente del país tenía una visión, el centro del país otra visión, la parte transísmica otra visión, la parte oriental como Darién y la comarca de Gunayala otra visión, pero no se concatenan una con la otra, es decir, no se vinculan de manera que armónica, sea armónico, y que no solamente eso, sino que los esfuerzos de uno se complementen con los esfuerzos de otro. En la parte de la región central, Azuero, por ejemplo, tiene una capacidad potencial de producción muy alta, tiene un problema de abastecimiento de agua, a pesar que tiene muy buenos ríos, pero hay que invertir, por ejemplo, en infraestructura para que esa agua que nos cae del cielo en muchas ocasiones pueda ser aprovechada de manera eficiente y no en la estación seca tengamos problemas de abastecimiento de agua. Eso por un lado. Entonces, lo que se pretende es que todos estos sectores privados tomen conciencia, se vean muy claro el objetivo estratégico y en función de ello definan sus inversiones particulares, porque cada uno va a seguir haciendo sus inversiones particulares, pero que esa inversión particular, por ejemplo, después no pueda verse afectada porque no hay un servicio que lo acompañe, que muchas veces ha ocurrido. La situación del turismo, queremos turismo, pero no había infraestructura para recibir a los turistas. Ni operadores turísticos suficientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. Hagamos la labor conjunta, cada uno conociendo sus potencialidades y también sus limitaciones. Estoy percibiendo en su intervención, profesor Salazar, un poco de la consigna que el presidente Cortizo comenzó a aplicar al gobierno. Él decía y dice y sostiene cada vez que habla, somos un equipo, habla del equipo de gobierno. Yo estoy percibiendo en sus palabras como que estamos hablando del equipo del país ahora. Exactamente, porque lo pueden hacer con muy buena intención, ese equipo, pero si cada jugador trata de hacer su juego porque cree que es la mejor forma de lograr el objetivo final, de ganar el juego, por ejemplo, se pueden desarticular. Entonces la idea es que todos estos jugadores, sector público, sector privado, sean congruentes, se vayan amoldando a ese esfuerzo en conjunto. Mira, un aspecto importante, Panamá tiene un amplio potencial financiero. Han crecido los activos del sistema bancario nacional. Sin embargo, la orientación del crédito responde más al conocimiento particular que tengan las entidades financieras y no al objetivo estratégico nacional. A las necesidades del país. Porque le hace falta ese objetivo estratégico nacional. En eso trabaja entonces el Instituto de Planificación. Ese es parte del esfuerzo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estos son recursos de toda la población que lo debe orientar. Fíjate un hecho trascendental, por ejemplo. El ahorro nacional, una parte importante en esa cuenta que se llama el ahorro de Panamá, queda invirtiendo en letras del Tesoro de los Estados Unidos, que a veces dan rendimiento de 3%. En Panamá hay actividades económicas que obteniendo financiamiento superan ese porcentaje, dan un rendimiento mucho mayor. Y esa es parte de la discusión nacional que estamos haciendo ahora y que debe darse. Bueno, ¿de qué manera seguimos aprovechando los recursos nacionales, pero para incorporar actividades productivas que rinden mayores beneficios que lo que estamos logrando en otras regiones? Estamos viendo el desarrollo estratégico nacional. Yo presumo que en la aplicación de los programas y proyectos que ustedes desarrollan,
hay enfoques de carácter regional, provincias por provincia, área por área. También, por supuesto, porque no todas las regiones son iguales. Exactamente. Por ejemplo, tenemos una vertiente caribeña que tiene unas características de amplio periodo de lluvia, en donde los cultivos que allá se desarrollan no son los mismos que se pueden desarrollar en la vertiente pacífica. Exacto. Entonces, sí hay que atenderlo por regiones, pero no quedarnos solo en ese tema. Por ejemplo, cómo a los productores de plátano de la región caribeña, de cacao, los podemos acompañar para que logren valores agregados. Hoy estamos importando nosotros productos derivados de los plátanos de otros países, como República Dominicana, como Ecuador, cuando en Panamá tenemos capacidad para producción en ese nivel. Nos hace falta el proceso industrial. Claro. Igualmente, en Panamá, en la región, el litoral pacífico, por ejemplo, ahora estamos en la época de la zafra de melones y sandías, pero el nivel de aprovechamiento entre el melón fresco y aquel que no va a llegar en buenas condiciones al mercado europeo, que es donde orientamos más nuestras exportaciones, o al mercado estadounidense, no lo procesamos. No sacamos ni jugo de melón, ni jugo de sandía, no hacemos chips de zapallo, de camote, por ejemplo, en las raíces. Claro. Ese tipo de actividad también tiene que ir ligada en esto. Y ahí hay un amplio campo de inversión y sobre todo del sector privado. Me imagino que hay una relación estrechísima con la recién aprobada ley de seguridad alimentaria. Por supuesto, no solamente con esa, sino con la ley anterior que se llama la de agroparques, que es un potencial que se le está dando para el aprovechamiento de la producción de pequeños productores, incorporar transformación, es decir, proceso industrial, para que esos resultados de la producción de pequeños productores no se pierdan. Claro. Aquí el nivel de merma en el mercado ahora agrícola en la ciudad capital anda por el orden de 30%. Eso es muy alto para cualquier fuerza productiva. Claro. Tenemos que bajarlo. ¿Cómo podemos bajarlo? Aumentando el proceso de esos productos. Y para ello debemos llegar entonces a lo que es transformación. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes de estos procesos y su vinculación al problema del empleo, por ejemplo? Mira que casualmente estábamos conversando con inversionistas que han estado llegando cuando escucharon. Se creó el Instituto de Planificación, vamos a llegar para ver cómo nos orientan y en eso estamos. Y ya hay una propuesta de incorporar más de 2.000 nuevas hectáreas, pero con tecnología. ¿En la producción de qué? En la producción de vegetales en tierras altas, pero bajo invernaderos, con tecnología, en producción en tierras bajas también con invernaderos para evitar que de pronto la lluvia que no debía caer cayó y dañe la producción, que nos ha ocurrido muchas veces. Claro. Entonces, se trata de todo esto, ¿no? De ir poco a poco incorporando a estos sectores, a estas actividades, derivando hacia nuevos productos que también tienen mercado en el exterior y, por supuesto, atendiendo al consumo nacional, garantizándole a los panameños el abastecimiento de alimentos. El consumo nacional, profesor Salazar, hay una preocupación, inclusive ha sido muy esbozada por el propio gobierno panameño, en lo que toca a la producción nacional y los tratados de libre comercio, concretamente, por ejemplo, el TPC, ¿verdad? Nosotros hemos tratado, y el gobierno del presidente Cortizo ha tratado de renegociar, por ejemplo, aspectos muy concretos de esto, porque en un momento determinado nuestro mercado como que ha quedado a merced de las importaciones. ¿Qué se está contemplando al respecto? Sí, primero el gobierno nacional adoptó la decisión de reducir o prácticamente eliminar las políticas que se hicieron en el periodo, los dos periodos anteriores. En el último decenio. Sí. ¿Por qué? Porque no se enfocaron en el incremento de la producción nacional y sí se enfocaron en traer productos de afuera. Así es. Nosotros inundar el país sí, prácticamente. Y tenemos potencial para crecer en abastecimiento al mercado local, pero también para participar del mercado internacional. Por ejemplo,
en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y los Estados Unidos, la República de Panamá logró que si nos dedicásemos a producir biocombustibles, derivados de la caña de azúcar, derivado de la palma aceitera, derivado de cualquier otro vegetal, nosotros tenemos acceso inmediato, directo al mercado estadounidense. Una cuota. Sin cuota. Sin cuota y sin impuestos. Mira tú. Pero, periodo anterior, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron una planta de producción de etanol y nos llevó de nuevo a ser 100% importadores de combustible. Oh. Cuando nosotros podemos ser productores de una parte del consumo de combustible. Entiendo que se va a abrir otra. Por supuesto, ya se aprobó una nueva ley, la sancionó el presidente en estos días, ¿no? Una nueva ley sobre la producción de biocombustibles para el consumo de vehículos, pero también para la exportación, que es un elemento importante. Y eso debe incorporar, por ejemplo, sencillo, duplicar el hectareaje dedicado a la caña de azúcar. Claro. Y fíjate, esto genera empleos, genera actividad económica en las regiones, claro, y genera procesos industriales que hoy lo tenemos cerrado en ese caso, pero que pueden crecer. Y por ejemplo, en la producción de palma aceitera también hay mucho desperdicio que no es aprovechado. Hay una enorme plantación en Chiriquí sobre esto y por eso supuesto, prácticamente fue abandonado. Más de 30.000 hectáreas sembradas y produciendo palma aceitera. Les cayó una plaga, lo supieron combatir, se mejoró las condiciones, pero prácticamente no estamos produciendo aceite crudo para el consumo de combustible y lo exportamos para que entonces en otros países le den ese proceso industrial. ¿Se contempla alguna forma de respaldo para reactivar esto? Mira, tenemos recursos, ya yo les mencionaba, hay recursos financieros en la banca panameña, pero requiere orientación. Claro. Y de eso se trata, ¿no? De que el banquero también entienda que este sector es de riesgo, pero que ese riesgo se minimiza incorporando tecnología de, por ejemplo, de riego, tecnología de invernaderos, tecnología de proceso industrial, de manera que lo que tú obtengas lo puedas procesar. Uno va en fresco, pero otros van procesados. Tener una parte en el mercado norteamericano puede resultar muy estimulante a esta perspectiva. Y te menciono solo un caso, ese del biocombustible, pero también tenemos, por ejemplo, en ese tratado se logró que todo el producto lácteo que vaya con frutas tropicales, es decir, por ejemplo, yogur con piña, yogur con banano, yogur con melón, yogur con sandía, puede entrar al mercado de Estados Unidos sin cuota y sin impuestos. El queso también. Es decir, hay un mercado potencial. Hay áreas donde invertir. O sea, eso tiene que estar escuchando los empresarios nuestros, ¿no? Y eso ayudaría mucho a los pequeños productores a incrementar su producción, a los banqueros a prestarle para que inviertan y hagan crecer su producción, incorporen tecnología. Todavía tenemos muy limitado, por ejemplo, la producción de leche con ordeño mecánico. Ahí hay un alto potencial de crecimiento. Si le aplicásemos riego a esos potreros que hoy están secos, muchos de ellos por la estación seca, claro, tendríamos un potencial continuo en la producción y el abastecimiento de leche en el mercado local. Nosotros tuvimos un Ministerio de Planificación y Política Económica, cesó el ministerio, vino Economía y Finanza, ahora abrimos el Instituto Nacional de Planificación. ¿Qué perspectiva hay de que esto se mantenga después de las elecciones? Bueno, primero la decisión de que el próximo gobierno contemple el esfuerzo que se ha venido haciendo. Sistematizar ese esfuerzo, por ejemplo, una creación de una cantidad de leyes ligadas al incremento de la capacidad productiva y que lo tomen como un reto, todos los aspirantes, incluso a dirigir este país. Claro. ¿Cómo voy a hacer para desarrollar eso que se está planteando por la sociedad nacional? Yo hago esta observación porque generalmente en Panamá, cuando termina un gobierno y viene otro, todo lo que se hizo antes
queda de lado y entonces el otro que viene comienza entonces con su librito, ¿verdad? Yo supongo que estamos tomando algunas medidas para que este instituto se mantenga. Por supuesto, ese es el propósito. Ahora fue creado mediante un decreto ejecutivo. El propósito sería darle un carácter todavía más formal, más legal, claro, más amplio, pero eso tiene que ir acompañado de la toma de conciencia de la población, que no se está creando un ente burocrático más, sino que es una entidad que ha ayudado a ir definiendo esa estrategia de desarrollo que todos queremos, claro, pero que ahora la trabajamos en conjunto. Y por supuesto, que la comunidad pueda entonces sí decir, oiga señor, esto es lo que queremos hacer, claro, dígame cómo lo haría usted y cómo lo va a hacer otro. La diferencia es lo que va a definir a quién le doy, por ejemplo, mi voto. Claro. En estas circunstancias ha habido un gobierno que ha respondido a una comunidad que espera esto. En otras circunstancias han sido los gobiernos los que le han impuesto a las comunidades políticas que a veces no le han beneficiado. Estamos conversando con Guillermo Salazar, director del Instituto Panameño de Instituto Nacional de Planificación, sobre las perspectivas estratégicas y la creación y el funcionamiento de esta herramienta en el desarrollo del país. Vamos a un corto y pronto estamos de vuelta. El escritorio de la reportera palestina Shirin Abu Akleh está intacto desde hace un año, cuando fue asesinada mientras cubría una redada del ejército israelí en Cisjordania ocupada. Su compañero y director de la oficina del canal qatarí Al Jazeera, donde Shirin trabajó desde 1997, cuenta cómo se fueron apilando flores, poemas y homenajes, que ahora inundan toda su oficina y recuerdan que su muerte continúa impune. La reportera se consagró como la periodista de referencia entre los palestinos con su cobertura de la Segunda Intifada entre el año 2000 y 2005, y él la recuerda como su hermana, colega y amiga. Coronas de flores marchitas, velas, galardones a su nombre y su rostro plasmado en pinturas, mosaicos o madera tallada copan la habitación. Además, un museo financiado por Qatar será creado en Ramallah en honor a la comunicadora, devenida en modelo para muchos estudiantes de periodismo, principalmente mujeres. El 11 de mayo de 2022, Shirin cubría una redada del ejército israelí en Jenin, un bastión de milicias palestinas en Cisjordania. La reportera veterana portaba un chaleco antibalas con la insignia prensa cuando una bala alcanzó su cuello y la mató al instante. Israel realizó una pesquisa interna y admitió que existía una alta probabilidad de que sus fuerzas mataran por error a la periodista, pero rechazó abrir una investigación criminal alegando que sus tropas actuaron conforme al protocolo mientras recibían disparos de milicianos palestinos. Se estima que más de 100 reporteros palestinos han sido asesinados desde 1967, cuando comenzó la ocupación israelí. Israel siguió atacando objetivos de la yihad islámica palestina en la franja de Gaza la madrugada de este jueves, dejando 3 muertos y 15 heridos. En total, 25 gazatíes han muerto desde que Israel inició sus bombardeos el martes. Según un comunicado castrense, los aviones de combate del ejército de Israel tuvieron como objetivo a Ali Ghali, comandante de las tropas de lanzamiento de cohetes de la yihad islámica palestina. Ghali se encontraba escondido en un apartamento en Jan Yunis, una ciudad al sur de Gaza, junto con otros 2 agentes de la organización. Por su parte, fuentes de seguridad palestinas dijeron que Ali Ghali murió después de que 2 drones israelíes bombardearan su apartamento. Su hermano, Mahmoud Ghali, y su sobrino, Mahmoud Mansour, estaban en el mismo apartamento y también murieron. Fuentes de seguridad gazatíes negaron que ellos 2 pertenecieran también a la yihad. El ejército israelí aseguró que Ali Ghali estaba a cargo de la actividad rutinaria de la yihad islámica palestina y tuvo un papel central en la instrucción y lanzamiento de cohetes hacia Israel, incluida la reciente andanada de más de 400 proyectiles. Por su parte, el ejército israelí atacó al menos 134 objetivos en la franja desde que lanzó su operación de ataques aéreos el martes. La actual escalada, la mayor de 2023, estalló una semana después de un corto repunte de violencia en la zona por la muerte de un importante miembro de la yihad islámica palestina tras 86 días en huelga de hambre en una cárcel israelí.
El Banco de Inglaterra ha subido este jueves los tipos de interés al 4,5%, el nivel más alto desde 2008. El objetivo, controlar la inflación interanual en el Reino Unido, que en marzo se situó en el 10,1%. El banco emisor inglés ha decidido el incremento, el 12º consecutivo, en una reunión de su Comité de Política Monetaria para situar la inflación en el 2%. En su reunión de febrero, el Banco de Inglaterra anticipó que la inflación bajará considerablemente a finales de este año, después de meses de alzas debido al incremento de los precios energéticos a nivel global a causa de la guerra en Ucrania. La inflación se mantiene alta por el continuo incremento de los productos alimentarios y las bebidas, a pesar de que los analistas habían estimado una caída en marzo hasta el 9,8%. La entidad resaltó que espera que la inflación alcance su objetivo del 2% para finales de 2024. No obstante, admitió que hay incertidumbres considerables sobre el ritmo de su caída. Según el cálculo del banco, la inflación puede bajar al 5,1% en el cuarto trimestre del año, por lo que se cumpliría el objetivo del gobierno conservador de bajar a la mitad la inflación. Este nuevo ascenso afectará de forma negativa a quienes tengan una hipoteca a tasa variable y a quienes pidan préstamos, mientras que la medida favorecerá a los ahorradores. ¿Planificamos o no planificamos? ¿Dejamos esto al garete o sencillamente nos proponemos estratégicamente puntos de desarrollo? Es lo que estamos conversando con Guillermo Salazar en esta rendición de cuentas. Él es el director del Instituto Nacional de Planificación, una de las promesas de campaña hechas por Nito Cortizo en 2019 para las elecciones de aquel año, ¿verdad? Y que comenzó a materializarse en abril de este año. Estaba planteado para 2020, pero todos sabemos que la pandemia aquí le torció el rumbo a muchas cosas. Don Guillermo, la planificación debe encontrar producir cosas concretas, ¿verdad? Para que la gente pueda palpar el resultado de ello. Yo entiendo que ustedes se han metido en aspectos muy puntuales, como por ejemplo la situación de la provincia de Colón. ¿Qué respuesta a la que estamos dando? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo, en primera instancia, cómo llegamos a las propuestas que hay hoy para la provincia de Colón? ¿Cómo fue el nivel de participación y qué es lo que deben de esperar los colonenses a tenor de la labor de planificación? Fíjate, Julio, que en el noviembre de 2021 el presidente Cortizo se reunió el 5 de noviembre en Colón, el 11 de noviembre volvió a reunirse, pero en la ciudad de Panamá, y allí adquirió el compromiso de atender con un equipo de gobierno de manera directa a esa población que estaba reclamando en las calles, porque estuvo en las calles, atención. Y nos invitó, a mí y a otro equipo de ciudadanos panameños, a que lo acompañásemos en ese esfuerzo, como parte de esa visión de hagamos planificación, ¿no? Y entonces logramos en enero del año 2022 instalar una comisión de trabajo de las Fuerzas Vivas organizadas a través de CUCO, que es la coalición por Colón. El sector empresarial se sumó en este esfuerzo de manera permanente, el sector académico también se sumó y el sector gubernamental. Entre todos, los 4 sectores estos, nos estuvimos reuniendo, analizando, definiendo una visión para la provincia de Colón. Otra vez uniendo fuerzas. Sí, y logramos entre todos obtener de manera consensuada una visión del Colón o la provincia de Colón para el año 2050. Entonces, de allí derivamos en el análisis, en los detalles, y el día 5 de enero de este año le entregamos al señor presidente y al Consejo de Gabinete y el Consejo de Gabinete ampliado esta estrategia trabajada en conjunto, sector gobierno, sector privado, Fuerzas Vivas y la Academia de Panamá. De manera que... Es un plan de desarrollo integral de la provincia de Colón. Esto debe ir concatenado con el plan de desarrollo nacional, pero claro, sirve de ejemplo, ya hay un resultado concreto. Aquí se han considerado las necesidades,
el esfuerzo que se hizo en el pacto del bicentenario, también de esa consulta ciudadana cerrando brechas, como se definió. Pero bueno, señores, ¿y cómo esas brechas las vamos a cerrar? Claro. La tarea para cerrarlas están planteadas aquí, los proyectos están definidos aquí, hay una lista ya, de manera que cuando un empresario o un trabajador comience a preguntarse, bueno, ¿y qué va a hacer de la provincia de Colón? Puede consultarlo, lo tenemos ya en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí está colgado, es de amplio conocimiento para la población y nos debe servir de modelo para lo que quisiésemos hacer a nivel de todo el país. Presumo que llegar a esta conclusión partió fundamentalmente de un diagnóstico de la situación de la provincia de Colón. ¿Nos puede usted hablar de esto? Le digo esto porque, hombre, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, Colón ha sido una provincia de mucha lucha. Yo vengo de allí, ¿verdad? Movilizaciones a cada rato, desde la famosa marcha por el hambre y la desesperación de los años 60, hasta reiteradas situaciones como la del 66, como la del 70 y tanto. O sea, siempre ha habido una preocupación en el colonense por el abandono en que la provincia ha quedado. Yo creo que este documento lo primero que hace es incorporar al mismo colonense, ¿verdad?, a una alternativa. Pero, ¿cómo usted describiría la actual situación de Colón? Bueno, muy difícil, por decirla de alguna manera. Digo, y sobre todo porque se suponía que en el quinquenio pasado eran 500 millones de dólares que se iban a invertir en Colón y que la cosa se iba a resolver, y no solo no se resolvió, sino que se empeoró. Se agravó tremendamente porque no hubo planificación. Hubo un esfuerzo, pero el esfuerzo fue sacar a los colonenses de la propia ciudad de Colón hacia otro sitio. Eso no es un objetivo estratégico. Claro. Bien, entonces sí, nosotros consultamos diagnósticos precedentes, distintos planes que se presentaron. Tuvo Colón Puerto Libre, Colón no sé qué, sí, Colón de todo. Hay una cantidad y todo eso lo fuimos revisando entre todos. Y lo importante aquí que fue que cada uno presentó su visión, presentamos las visiones de esos planes, fuimos incorporando, esto es un elemento importante, esto no es tan acompañante del objetivo estratégico, de manera que fuimos haciendo una especie de filtro para definir el objetivo. Teniendo el objetivo claro, entonces fuimos incorporando ahora sí elementos que debemos hacer en el sector agropecuario, por ejemplo en la provincia de Colón, que hay un alto potencial, pero que la materia prima la traslada hasta la ciudad de Panamá para que sea procesada. Entonces, ¿cómo atender ese tema en la provincia? ¿Cómo suplirle a los colonenses de más alimentos también? No solamente eso, ¿cómo resolver el tema de la construcción de viviendas en la provincia? El desempleo. ¿Cómo aprovechar, por ejemplo, los recursos que tiene la costa abajo de Colón, en la parte occidental del lago Gatún, que tampoco ha crecido como pudiera crecer y que tiene un amplio potencial turístico? ¿Cómo podemos aprovechar lo que ya existe en San Lorenzo, en Portobelo, en la Costa Arriba también? ¿Cómo aprovechar los recursos forestales de la provincia también? Claro. Generando empleos, generando transformación. Mira, ahora se están exportando más de 5.000 contenedores anuales de tucas de teca, pero no hay proceso industrial de la teca en Panamá. Se va la materia prima y no hacemos nada. Van a otros países. Claro. Incluso hay grandes compradores en Europa de esto, en Asia también, pero importamos derivados de la madera, cuando aquí en Panamá cultivamos. Aquí tenemos la madera y no hacemos los derivados aquí. Entonces, esa es parte de este tema, ¿no? De este plan, que se tome conciencia que si bien exportar es bueno, pero si exportásemos con transformación, se generaría más demanda de trabajadores
y más riqueza para todo el país. ¿Se contempla, por ejemplo, la capacitación del personal colonense para la realización de este programa? Porque yo supongo que habrán algunas prioridades planteadas. Por supuesto, con la participación, por ejemplo, del INADE, de las universidades, la Universidad Tecnológica también fue trabajando, por eso cuando decíamos la academia ha participado, ha ido trabajando en un diseño estratégico de la generación de empleos, pero para los colonenses en Colón, no para los colonenses en otra parte del país necesariamente, sino también en Colón. Y también, fíjate, un componente importante que se incorporó acá, un esfuerzo que hizo el Ministerio de Seguridad Pública, con un equipo de trabajadores sociales, de sociólogos, con algunos conocidos de la provincia de Colón, en un plan piloto para lo que tú estás planteando, cómo incorporamos a la población colonense, primero a la toma de conciencia de su alto potencial, segundo, para incorporar a la juventud y sobre todo a la niñez, que desde la niñez ya vaya visualizando que sí hay perspectiva, que sí estudia, que sí se supera, podrá incorporarse de mejor forma a la actividad económica nacional. Profesor Salazar, la población de Colón requiere alternativas. Yo estoy viendo en el programa que usted trae la participación de algunos dirigentes populares, ¿verdad? Alguna gente que interpretando la situación dramática de la provincia encabezaron movilizaciones. Ahí veo, por ejemplo, a Boitier, que es un conocido dirigente nacional, ¿no? Esta participación de estos dirigentes garantiza la incorporación del resto de la población a la alternativa que ustedes están presentando. Mira, yo creo que sí, Julio, esta experiencia fue muy positiva en esa dirección. ¿Por qué? Porque estos dirigentes que primero estuvieron en las calles, ahora ya no solamente se sentaron a trabajar, sino que están viendo los resultados. Y el resto de la población lo ha ido observando y dice, oye, esto vale la pena, el diálogo es importante, el diálogo nos debe llevar y conducir a mejor. Estos dirigentes son la gente que goza de credibilidad dentro de la población colonense. Igual, ¿cierto? pero se ha sumado también el sector gubernamental, porque el sector gubernamental lo estuvimos acompañando permanentemente. Esto no fue una comisión que hizo un trabajo y terminamos. No es algo que se trajo de afuera para imponérselo a los colonenses. Y que ellos son parte del asunto. Y seguimos trabajando. Claro. Lo hemos hecho de manera constante y eso debe ser la característica de este esfuerzo, ¿no? De que no sea para entregar un producto nada más, sino para darle continuidad a ello. Y esto pasará después por otras formas de garantizar la continuidad y estabilidad de lo que se viene planteando. Claro. Que no está escrito en piedra, es verdad. Que pueden surgir nuevas iniciativas también y deben ser consideradas. Mira, todo lo que se planteó allí fue aprobado por consenso. Ahí no hubo votación, se discutía. No se impuso nada. Nada. Se ampliaban las posiciones de cada uno y al final llegábamos a un consenso. ¿Cuáles son las principales herencias que en materia de planificación va a dejar la administración Cortizo a este país una vez concluya su misión? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? El presidente nos ha solicitado que uno de los objetivos y herencias sea comunicarle a la población panameña que hay perspectiva, uno, que para desarrollar esa perspectiva tenemos que trabajar en conjunto, como equipo, y tercero, que dejemos plasmado entonces que esa estrategia la puedan continuar los demás, los que sigan, claro, los que nos acompañen posteriormente. ¿Para qué? Para que la población también le reclame, le diga, señores, esto es lo que queremos que se haga. Claro. Díganos cómo lo va a hacer, pero también vamos a estar vigilantes de que lo haga, que lo cumpla. No es que llega usted y hoy se despertó con una idea y la quiere poner en práctica y mantiene esas desigualdades que han ocurrido en nuestro país. Claro. Tenemos conciencia de que somos un país muy desigual, pero tenemos que actuar para corregir esas desigualdades. Y esas desigualdades no solo pasan por la distribución del ingreso, sino por la atención en materia de salud, la atención en acceso a la educación,
la atención en otras formas de participación, la incorporación de la mujer es importante, no solamente de la mujer del pueblo o de la ciudad, sino de las comunidades indígenas también. Claro. Profesor Salazar, haber creado otra vez el Instituto Nacional de Planificación ha sido, como quien dice, retomar el rumbo perdido. ¿Existe la posibilidad de que antes de que terminemos o en propuesta futura, este instituto pase a convertirse en ministerio? ¿Había alguna contradicción entre transformarlo en ministerio y mantener el Ministerio de Economía y Finanzas? Fíjate que no habría dificultad, pero lo que el presidente Cortizo ha querido es que no se interpretara que era una instancia burocrática más que se estaba creando, sino que por eso le llamó instituto. ¿Para qué? Para que no se ligara inmediatamente como un ministerio adicional, no, sino... Otro aumento de la planilla, dice. Sí, sino que la comunidad viese entonces, oye, esto nos conviene a todos los panameños, le conviene a todos los ciudadanos y a los extranjeros, incluso también que deciden radicar en Panamá, que pueden tener claro cuál es el camino que va a seguir Panamá. Y eso nos ayudaría a generar entonces carreras nuevas en las universidades, en los colegios secundarios, orientación en la educación, porque hoy nos solicitan, transformemos la educación, pero ¿con qué destino? ¿Con qué propósito? ¿Hacia dónde vamos? Si no tenemos claro ese propósito, entonces claro, es muy difícil formar un plan de estudio que responda a una necesidad que no está definida. Claro. Planificar, tener objetivos estratégicos concretos, ese ha sido el tema que hemos desarrollado hoy con Guillermo Salazar, director del Instituto Nacional de Planificación. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Lo vamos a seguir molestando. En la próxima volveremos a hablar sobre esto y a ver cómo hemos seguido desarrollando este camino. No es ninguna molestia y muy agradecido por la oportunidad, Julio. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido Rendición de Cuentas. Gracias.